Hola, hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas hoy día domingo a este espacio de estudio, un espacio que tenemos destinado para reflexiones de diferentes defectos psicológicos, donde ampliamos nuestra visión con respecto a esos defectos. El objetivo de este espacio es realmente que nosotros nos motivemos, ¿no? A trabajar estos defectos que están en nuestra propia psicología. Aquí nosotros hablamos de diversos detalles con respecto a determinado defecto psicológico, pero lo hacemos de una forma como que muy general, ¿no? El objetivo es que nos decidamos a observar cómo este defecto se manifiesta en nosotros mismos, cómo este defecto utiliza nuestros centros, observar todos los detallitos de ese defecto que se manifiestan durante el día, ¿no? Llevar ese defecto a meditación reflexiva y de esa manera extraer la sabiduría que está allí dentro de ese defecto y eliminarlo de nuestra psicología. Recordemos que la sabiduría no se presta, ¿no? Y que lo que nosotros escuchamos acá nos funciona o nos sirve si nosotros lo utilizamos como una referencia, más no que porque estemos aquí escuchando de determinado defecto, pensemos que ya tenemos la sabiduría de ese defecto y que ya lo hemos trabajado, que ya lo hemos eliminado de nuestra psicología. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Siempre es bueno estarlo recordando, porque solamente así realmente veremos frutos de este espacio que compartimos acá todos los domingos. Bueno, como siempre nos vamos a estar tomando unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que más compañeros puedan unirse a esta transmisión del día de hoy, a este estudio. Mientras tanto se van uniendo más compañeros. Ahí les dejamos la invitación a las diferentes actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Todos los domingos tenemos este espacio a las 8 de la noche, hora República Dominicana, ya ahí ustedes harán la conversión. Los lunes tenemos prácticas guiadas que van relacionadas con los temas de las conferencias del curso que vamos dando, ¿sí? Conferencias que damos en su fase A todos los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora República Dominicana, y en su fase B todos los martes en el mismo horario. Los miércoles tenemos un espacio de preparación para instructores, a los cuales llamamos fogueos, eh, y también las conferencias son dadas a través de lo que es Google Meet. Sí, se dan en ese formato, que es un formato más interactivo. Y bueno, a través de los grupos de WhatsApp y de Telegram enviamos los enlaces de esas reuniones del Google Meet, de las reuniones de fogueos y también todo lo relacionado con el curso, ¿sí? Los enlaces para las conferencias en vivo, cualquier información, el material gratuito complementario, y pueden comunicarse directamente con los administradores. Aquí debajo, en un comentario fijado, van a encontrar esos enlaces y también en la descripción de este video, ¿sí? Bueno, por aquí ya comienzan a conectarse los compañeros. Nos saluda Pedro Arnulfo. Un saludito para él, también para los demás compañeros que están ahí detrás de sus pantallas. Y también para los compañeros que vayan a ver esta reflexión o este estudio por diferido. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la vanidad. Y hablar sobre la vanidad prácticamente es hablar sobre una cabeza de legión, ¿sí? Nosotros cuando vemos los 7 pecados capitales, vamos a ver que está el orgullo, pero en en algunos ejemplos, ¿no? Que se dan donde se mencionan los 7 pecados capitales, en vez del orgullo, aparece lo que es la vanidad, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está la relación, que incluso se vienen considerando como que es lo mismo, ¿sí? Por aquí seguimos saludando a los compañeros que se van conectando. Nos saluda Alteco RD. Tati Infante también nos deja sus saludos. Talía Laureano también los saluda. Y un saludito para Irma Quintero. También, compañeros, si ustedes tienen alguna comprensión con respecto a este tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, pueden dejarla en la sección de comentarios, al igual que cualquier pregunta que ustedes puedan tener, ¿sí? Porque sus preguntas, también sus comprensiones permiten que nosotros podamos profundizar más
en este interesante tema que pues vamos a estar viendo el día de hoy. Yo de la vanidad. Bueno, cuando nosotros hablamos de vanidad, ¿no? Incluso cuando buscamos, pues, conceptualizar esa palabra vanidad, viene de algo que, pues, de vano, de la palabra vano. Y cuando, pues, uno indaga en qué significa la palabra vano, se va a dar cuenta que significa vacío, ¿no? Algo sin sustancia, algo insustancial. También, pues, la vanidad se refiere a la falta de realidad. La vanidad se refiere a algo que es inútil, a algo que es baldío, a algo que es pues infructuoso. Y si nosotros tomamos pues esos sinónimos de vanidad, pues hay muchísimo para reflexionar, muchísimo. Y nos vamos a estar dando cuenta cómo pues absolutamente, y hasta la Biblia lo dice, todo lo que existe debajo del sol es pura vanidad, pura vanidad. Incluso comenzando pues por tomar en cuenta ese concepto que nos dice que algo vano es algo que es falto de realidad, no hay verdad en eso. Entonces ahí uno se da cuenta cómo nosotros estamos, este cuerpo físico, ¿sí? Estamos pues en esta tercera dimensión y cuando nosotros hablamos de la verdad o la realidad o la gran verdad o la gran realidad, pues estamos hablando de dimensiones superiores, estamos hablando de la sexta, de la séptima dimensión, que son esas dimensiones que se les conoce como los cielos. Entonces, efectivamente, todo lo que hay debajo del sol, todo lo que hay pues en este planeta Tierra, pues es pura vanidad, ¿sí? También la vanidad pues hace referencia a aquello que como no es real, pues estamos hablando de algo perecedero, algo que está sometido por lo que viene siendo pues el tiempo, ¿sí? Y lastimosamente nosotros hemos querido poner nuestras esperanzas, hemos querido poner nuestra felicidad en todas esas cosas que son ilusorias, que son irreales, que son vacías, que son insustanciales y que son perecederas, que van a pasar. De ahí a que pues constantemente estemos insatisfechos, que constantemente pues estemos sufriendo porque nos aferramos y nos apegamos a aquellas cosas que son perecederas. Lastimosamente nosotros dejados llevar pues por todo este materialismo, eso, queremos buscar nuestra felicidad, queremos llenar esos vacíos existenciales que nosotros tenemos con cosas que van a perecer. ¿Mm? Y pues ya lo hemos dicho anteriormente, ese gran vacío existencial que nosotros tenemos solamente puede ser llenado con Dios, ¿no? Y cuando hablamos de Dios, pues estamos hablando de energía. Nosotros nos sentimos tan vacíos eh, y constantemente, ¿no? Queriendo llenar ese vacío con pues ese tipo de cosas, porque pues todos nuestros defectos psicológicos se han hecho dueños o tienen embotellada, ¿no? Esa energía. Y pues tenemos que hacer un trabajo para liberar esa energía, para llenarnos a nosotros mismos de esa energía, de ese fuego y de ese amor, y de esa manera pues va a desaparecer ese vacío, ¿no? Y no vamos a estar nosotros en esa necesidad de constantemente querer llenar ese vacío con todas estas cosas que existen aquí, ¿no? En este mundo material, que al fin y al cabo uno se da cuenta, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno no tiene referencia de lo que es la verdadera felicidad, pero uno se da cuenta que pues uno desea algo, cualquier cosa, en cualquier aspecto, ¿no? Puede ser belleza, podemos estar hablando de cosas materiales, de lujo, lo que sea. Y pues uno lo desea, llega pues esa oportunidad en la cual pues uno obtiene eso que uno tanto quería y pues luego de que se va, ¿no? Como ese momento en donde pues por la novedad uno se siente feliz porque ha conseguido aquello que deseaba, pues sigue sintiendo uno el mismo vacío. Incluso pues es un vacío que se va ensanchando cada vez más, ¿no? Y entonces trata uno de buscar otra meta o algo que sea más grande o algo que sea más lujoso o algo que sea más bonito para entonces uno venir y llenar pues ese vacío, ¿no? Y no, ese vacío nunca se va a llenar, sino más bien cada vez se va a ensanchar y se va a hacer pues más profundo, ¿sí? Porque a medida que nosotros hacemos eso, le estamos dando más energía a esos defectos psicológicos. Por tanto, vamos a estar sintiendo cada vez más pues ese vacío existencial. Que reflexionar pues sobre eso. Bien, les decía pues en un principio que cuando hablamos de la vanidad pues estamos hablando de el orgullo. Ese orgullo
que necesita constantemente pues adornarse, ¿sí? Em, Frente pues a ese vacío que existe en nuestro interior, también pues a esa fealdad que existe en nuestro interior, pues constantemente vamos a estar buscando cómo nosotros adornarnos, externamente e incluso internamente, ¿sí? Porque externamente con todos esos lujos, las joyas, ¿no? Ya hablando pues de lo que es el aspecto físico, los temas relacionados con pues la belleza, ¿no? Queriendo buscar pues esa belleza externa para aparentar, ¿no? Para pues ocultar esa fealdad interior que nosotros tenemos. Y también pues internamente en el sentido de pues esas falsas virtudes, ¿no? Que nosotros muchas veces queremos pues mostrar, ¿no? Entonces, pues eso tiene uno que reflexionar todo eso, ¿no? Porque todo eso está relacionado con lo que son las apariencias y pues no hay realidad allí. Tenemos nosotros que buscar, que cosechar lo que es la verdadera pues belleza, ¿no? Adornarnos con esas joyas internas que vienen siendo pues esas virtudes. Cuando se habla de virtudes en los mundos internos, podemos ver esas virtudes como bellas gemas, bellas joyas. Incluso cuando uno está trabajando sobre sus defectos, uno puede ver cómo internamente pues a uno le van regalando joyas, ¿no? Que si anillos, que si los collares, con esas piedras preciosas y esas pues son las verdaderas virtudes y pues esas virtudes son las que realmente nos vienen adornándonos y nos vienen dando pues esa belleza, ¿no? Lastimosamente, como les decía, de todo aquello que carecemos internamente, pues externamente uno quiere aparentarlo, ¿no? Con todas aquellas cosas externas. Eh, Bien, bueno, algo que nosotros tenemos que reflexionar también con respecto a lo que es este tema de la vanidad es que no solamente esto está relacionado con lo que es la belleza, ¿no? Em, y bueno, prácticamente cuando uno habla de la vanidad, uno como que lo enfoca específicamente a lo que viene siendo pues esa belleza. Y sí, tiene muchísima relación, hay muchísimos detalles que nosotros pues tenemos que reflexionar, pero pues vamos a darnos cuenta que en todos los defectos psicológicos vamos nosotros a encontrar pues aquella vanidad. Por lo mismo que les decía en un principio, ¿no? Estamos hablando de que pues la vanidad es algo perecedero, de que la vanidad pues tiene relación con lo inútil, de que la vanidad tiene relación con lo que es falso, ¿no? Y todos nuestros defectos psicológicos, absolutamente todos nuestros defectos psicológicos, pues tienen estas cualidades. Cuando hablamos del yo, del defecto, estamos hablando de la ignorancia. Cuando hablamos del defecto, estamos hablando de algo inútil, de algo que pues no nos sirve, ¿no? Cuando hablamos de un defecto, estamos hablando pues de los lujos que va pues más allá de la utilidad que nosotros le podamos dar pues a alguna cosa, ¿sí? Entonces pues ahí vamos a estar viendo porque este defecto pues es una cabeza de legión, porque lo vamos a estar encontrando en absolutamente todo, ¿no? Y ahí vuelvo y repito la frase, todo es vanidad debajo del sol. Pero bueno, sí, si hablamos con respecto a lo que es esa belleza física, que es lo que más se relaciona con la vanidad, pues allí hay tanto, tanto que nosotros tenemos que trabajar y tanto que nosotros tenemos que reflexionar, ¿sí? Todo ese afán que nosotros tenemos por vernos de determinada manera, una manera que pues dicta la sociedad, que dicta la moda, dicta pues la cultura. Nosotros no sabemos pues lo que es belleza, ¿no? Nosotros no sabemos percibir, no podemos experimentar lo que es la belleza verdadera, hablando de lo que es pues conciencia. Aquí nosotros tenemos conceptos subjetivos de lo que es la belleza. Váyase usted a ver como por ejemplo en África, ¿no? Pues tienen conceptos de lo que es bonito, de lo que es agradable a la vista, y nosotros que vivimos aquí en una cultura totalmente diferente, pues vemos aquello a lo que ellos llaman bello y pues para nosotros es un horror, ¿no? Cosa como que tan fea. Por allá vemos nosotros tribus donde se tatúan, donde se marcan pues la piel, donde pues veía yo algo que me asombraba y me perturbaba también, como por ejemplo las mujeres se ponen
pues una especie de collarines en el cuello para alargarse el cuello y eso al fin y al cabo termina pues haciéndole muchísimo daño en los hombros y en el cuello y eso para ellos pues es belleza, ¿no? De este lado pues vamos a ver cómo pues ahora lo bonito, lo bello, ¿no? Son las mujeres que están operadas, se someten a cirugías, eh, que si para agrandarse el busto, que si para quitarse esto, que si para ponerse en el otro lado, que si el pelo tiene que ser de tal o cual forma, ¿no? Entonces ahí vemos pues lo subjetivo, ¿no? De eso a lo que nosotros llamamos pues belleza. Y eso pues viene dictado, ¿por qué? Por la cultura, por el tiempo, porque lo que anteriormente era bonito, pues ahora no es bonito, ¿no? Y viceversa, eh, las industrias, ¿no? Que nos quieren vender determinados productos, entonces ahí pues a través de ese mercado infernal, diría yo, pues nos hacen concebir determinada cosa, lo que ellos quieran, como que es bonito y luego ya todo el mundo quiere comprar eso y luego ya todo el mundo quiere parecerse a eso, y luego ya todo el mundo pues quiere hacerse esos procedimientos, ¿no? Entonces ahí pues entra mucho ese tema pues de los prototipos, ¿sí? Vamos a encontrar también pues lo que hoy en día se ha popularizado tanto que es ese culto al cuerpo, el culto pues al cuerpo físico. Lastimosamente nosotros pensamos que somos eso, ¿no? Que somos el cuerpo físico. Y pues lastimosamente nos hemos enfocado en cultivar, ¿no? En querer hacer que ese cuerpo físico se vea de determinada manera. ¿Para qué? Para caer bien, para agradar, para em, pues hacer, ¿no? Que a otra persona se le despierte lo que es esa lujuria emocional o esa lujuria sexual hacia nosotros. Nos hemos convertido nosotros en objetos y también pues hemos convertido a los demás en objetos, ¿no? Porque pues así mismo como tenemos ese concepto de que debemos de vernos de tal o cual manera para agradar, para gustar, pues también eso exigimos nosotros de los demás, ¿no? Entonces, si no cumplen, pues con eso ahí vienen las críticas, ahí viene eh, pues el bullying, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces hay muchísimo con respecto a este yo de la belleza que trabajar. Ahí vienen, por ejemplo, lo que son los complejos, ¿m? Porque por un lado yo puedo, digámosle así, tener, ¿no? Ese prototipo o esas cualidades que son consideradas como algo bello, y eso pues me hace sentirme superior, ¿no? Eso pues alimenta ese orgullo, esa prepotencia. Pero por otro lado, puedo yo no tener esas cualidades, ¿no? Entonces ahí vienen los complejos, ahí viene ese sufrimiento, ahí viene esa depresión, ahí viene pues el yo sentirme menos, ahí viene pues esa tristeza. Y con todo eso viene esa lucha por yo quererme ver de esa manera, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que vienen todas esas modificaciones que uno se hace pues en el cuerpo, porque uno quiere parecerse a la modelo, porque uno quiere parecerse pues al artista, ¿sí? Y pues vemos al fin y al cabo cómo termina eso. Al fin y al cabo nadie está conforme, ni nadie está feliz con lo que tiene o con el aspecto que tenga. Y eso lo podemos ver en nosotros mismos y lo podemos ver en los demás. O sea, vemos estas mujeres que son hermosísimas, en cualquier país son hermosas, tienen unos rasgos ahí, digámosle que mm, armónicos, vamos a decirlo así, y ellas no son felices. Incluso pueden aparentar ser felices, tienen pues esa falsa seguridad, ¿no? Y esa prepotencia, pero internamente pues están vacías. Internamente dependen de lo que las otras personas digan, necesitan la validación constante de los demás, que constantemente le estén diciendo que sí, que están bonitas, ¿sí? Y pues llegan esos momentos de depresión en los cuales pues sí, se siente mal, se siente que es fea, ¿no? No se ve pues tan bonita, ¿no? Y bueno, imagínense entonces pues aquellas personas que no portan o no gozan, ¿no? De esa belleza física. Ahí viene pues esa lucha y el hacer de todo pues para llegar a ese prototipo, ¿no? Que se ha hecho. Prototipo pues o situación esta muy dañina.
porque pues nunca estamos conformes, porque andamos buscando llenar un vacío que no se va a llenar con eso. Sí, vemos mujeres entonces que ahí se operan, se hacen los procesos, los procedimientos y ya luego pues continúan haciéndose procesos y procedimientos porque no están conformes, ¿no? Entonces ya luego pues hasta se deforman, ¿no? Y aún así pues continúan y nunca pues llegan a sentirse conformes, porque al fin y al cabo pues el vacío que uno tiene no se va a llenar con eso, ¿no? Bien, em, vamos a encontrar pues también muchos otros detalles relacionados con em, pues este tema, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, yoes exhibicionistas, ¿no? Aquellas personas que entienden y pues aquí abro paréntesis, ¿no? Decía que cuando hablamos de vanidad no solamente pues estamos hablando de esa belleza física, ¿no? Estamos hablando también de otras cualidades una persona, por ejemplo, intelectual, una persona que se crea especial, una persona que se crea pues más inteligente que los demás, pues también, perdón, allí vamos a encontrar pues esa vanidad, ¿sí? Esa falta pues de humildad. Entonces ahí vamos a encontrar detalles como el exhibicionismo, ¿m? Una persona, si hablamos de esa belleza física, pues que le encanta mostrar su cuerpo, pero si hablamos em, de algo abstracto, ¿no? Entonces esa persona que le encanta mostrar pues aquello que sabe, lo especial que es o lo inteligente que es, ¿sí? Entonces ahí encontramos ese exhibicionismo. Vamos a encontrar la altanería, vamos a encontrar también la prepotencia, vamos a encontrar pues esa arrogancia, ¿sí? Ese engreimiento, vamos a encontrar también pues ese sentirse mejor o sentirse pues superior a los demás. Vamos a encontrar también detalles de autoidolatría, encontramos ese yo narcisista. ¿M? No sé si ustedes pues han escuchado ese, esa historia de pues Narciso, ¿no? Que pues él era muy bello, muy hermoso, ¿no? Entonces una vez viene y se acerca en un lago y ve su imagen allí en el lago y se queda prendado de sí mismo, ese amor hacia sí mismo, ¿no? Y como les decía, no tan solo en el aspecto físico, ¿no? Sino en esas cualidades abstractas que uno pues puede tener, ¿no? Entonces ahí pues uno se cree pues que efectivamente pues uno es lo mejor. Y en pos de ese mismo narcisismo, ese yo que se idolatra a sí mismo, que se ama a sí mismo, pues también vamos a encontrar yoes lujuriosos como pues ese auto-homosexualismo, ¿no? El hecho de que uno se guste a sí mismo, el hecho de que uno se ame a sí mismo, pues bueno, ahí encontramos ese auto-homosexualismo. Y vamos a ver muchos detalles, situaciones como por ejemplo cuando uno se va a poner ropa, ¿no? Que va a salir pues a la calle, cómo uno se mira en el espejo, cómo uno ve cómo le queda el pantalón o cómo le queda la blusa o cómo pues está el peinado, ¿no? Y ahí se tira uno pues hasta unos elogios. Y si uno se autoobserva bien, pues uno descubre pues ese enamoramiento, ese gusto por cómo uno se ve, incluso pues hasta por su mismo cuerpo, ¿no? Entonces ahí pues vamos a encontrar esos detalles. Vamos a encontrar también pues el hecho de lo que es la presunción, ¿no? Presumir lo que se tiene, o el cuerpo, la cara, o el pelo, ¿no? O presumir entonces también pues lo que se sabe frente a los demás. Y pues también vamos a encontrar fíjense que pues una persona vanidosa, una persona prepotente, pues puede mostrarse muy segura de sí, ¿sí? Muy segura de sí, muy que no le importa lo que los demás digan. Eso pues es simplemente una fachada. La realidad es que esta persona o que uno pues está obsesionado con lo que las otras personas piensen o vayan a decir de uno. Si no, uno no pusiera tanto empeño en uno verse de determinada manera, ¿no? En uno aparentar tal o cual cosa. Entonces, eso también pues tiene uno eh, que reflexionarlo, ¿no? Allí pues vamos a encontrar también detalles relacionados con lo que es la fantasía. Cuando hablamos de vanidad o de orgullo, pues estamos hablando de la mente, ¿no? Estamos hablando del intelectualismo y allí en la mente se procesan tantas cosas. Es muy común que una persona muy vanidosa constantemente pues esté fantaseando
y allí eso está muy relacionado con lo que es la mitomanía, ¿no? Esté fantaseando cómo los demás lo consideran pues especial, ¿no? Ahí se esté manifestando esa personificación donde sus fantasías pues vea cómo lo aplauden, vea cómo es una persona famosa, vea cómo impresiona a los demás con esa sabiduría o con su belleza y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar en la vanidad? Bueno, y específicamente hablando de esa parte exhibicionista, es cómo esta vanidad pues ha encontrado una plataforma perfecta, idónea, ¿no? Pues para desarrollarse. Y ahí tenemos el tema de las redes sociales, que incluso pues estábamos hablando de eso en pues una reflexión pasada, ¿no? Entonces allí quiere uno mostrarse en todos los aspectos, ¿no? Entonces allí quiere uno pues mostrar su cuerpo y vemos que las fotos cada vez son más sugestivas, cada vez pues se muestra más piel, ¿no? Allí quiere mostrar uno pues su vida perfecta que uno tiene, ese carro nuevo que uno pues se compró y así, ¿no? Entonces ahí pues está uno alimentando esa vanidad, ¿no? Incluso buscando generarle envidia a las otras personas, generarle a las otras personas pues admiración, buscar pues seguidores y cada vez que le dan likes a una foto, a algo pues que uno sube, pues sí, eso aumenta pues ese orgullo, ¿no? Porque ahí se está reafirmando eso que yo me creo, de que pues soy la gran cosa, de que soy la gran belleza, de que sí, soy especial. Y ya sabemos qué pasa pues cuando uno no obtiene las reacciones que uno espera pues obtener, ¿no? Entonces ahí viene pues la depresión, ahí viene pues el sentirse mal, ahí viene pues el sentirse eh, uno que no, pues que no es especial, que no sirve para nada, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los yoes, como les decía, pues son vanos, ¿no? Los yoes, los defectos psicológicos son unos cascarones. Los defectos psicológicos, sí, son unos cascarones, son como unos huevos vacíos que si viven es porque tienen atrapada lo que es real, que es la esencia, que es pues la energía. ¿M? Cuando nosotros hablamos también pues de algo vacío, ¿no? Estamos hablando pues de la ignorancia y esos son nuestros defectos psicológicos, son pura ignorancia, ¿sí? Pura futilidad. Entonces vamos a estar viendo cómo este yo de la vanidad pues lo podemos encontrar en absolutamente todos esos defectos psicológicos, todos los defectos psicológicos, por ser parte de esa ignorancia, pues contienen lo que es esa vanidad, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la codicia, vamos a ver pues cómo la codicia nos impulsa, ¿no? A querer tener pues cosas materiales. Y cuando hablamos de cosas materiales, pues no estamos hablando solamente de algo como un carro o algo pues como una casa o determinado tipo de ropa y joyas, ¿no? Estamos hablando pues también de placer, ¿no? De cosas que pues son abstractas, como pues esa codicia nos lleva a nosotros a querer pues eso, a poseer, ¿no? Cómo esa codicia se manifiesta pues a través de ese deseo que es como un barril sin fondo, ¿sí? Es lo que nos lleva pues a cada vez querer más y más y más y más y más y más. Y al fin y al cabo, como les decía, pues ese vacío que nosotros sentimos nunca se va pues a llenar, ¿no? Con aquellas cosas materiales que nosotros querramos pues poner allí, ¿sí? Vamos a ver también cómo pues esa vanidad se relaciona con esa lujuria, en el sentido de que pues nosotros lo que buscamos de las cosas es ese gusto o ese placer que nos generan. ¿M? Ni siquiera pues el uso, la utilidad que algo pueda tener, ¿no? Es que aquello nos genere pues a nosotros, digámosle así, pues un agrado, que nos genere pues un placer. Por ejemplo, nosotros queremos un carro porque lo necesitamos. Necesitamos ir al trabajo todos los días y nos sale pues más cómodo tener un carro y tenemos la posibilidad pues de comprar ese carro, ¿sí? Es algo que necesitamos. Pero
pues por esa lujuria uno necesita que sea determinada marca, uno necesita que sea de determinado color. Ya eso pues viene sobrepasando pues esa utilidad. Entonces sí, pues compramos ese carro, que es el que nos gusta, esa marca, ese color, entonces ahí sentimos esa satisfacción, sentimos pues ese placer. Pero si no podemos conseguir ese tipo de carro, que es el que tanto nos gusta, entonces pues ahí se genera esa insatisfacción, ¿no? Se genera pues incluso hasta ese rechazo. Y ahí encontramos ese lujo que le queremos poner a absolutamente todo, que va más allá de la utilidad de las cosas. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de vanidad, pues estamos hablando también de algo pues inútil, ¿no? Y eso tiene uno que tomarlo en cuenta, porque básicamente todas las elecciones y todas las cosas que nosotros hacemos, pues las hacemos en base a eso, así nos agradan o así nos desagradan, ¿no? No vamos, no observamos, no reflexionamos sobre el valor y sobre la utilidad que tienen pues las cosas, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la gula, ¿no? Allí se manifiesta la vanidad, pues queriendo tener uno más de lo necesario. Entonces ahí está la gula, y encontramos pues esas exageraciones. Y en todos los aspectos, ¿no? Vamos a encontrar pues esas exageraciones, ¿sí? Porque si hablamos de lo que es la belleza, ¿no? Una persona tiene pues sus labios, su boca pues muy normal, con la cual puede hablar, con la cual puede comer, ¿no? Pero pues esa persona necesita pues inyectarse algo para que esos labios se vean más grandes y se vean entonces pues más llamativos, ¿sí? Entonces ahí vemos pues las exageraciones. ¿Sí? Si hablamos de la envidia, pues esa vanidad se manifiesta queriendo aquello que el otro tiene, porque ¿qué? Vemos que esa persona en base a lo que tiene, ya sea belleza física, ya sea dinero, ¿no? Aparenta esa persona pues una felicidad y todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo elogia y todo el mundo lo quiere y nosotros pues entonces queremos, deseamos eso, ¿sí? Entonces queremos pues obtener, queremos conseguir aquellas cosas que la otra persona tiene para que nos traiga pues esos mismos beneficios. Ahí pues se manifiesta pues la vanidad en esa envidia, ¿no? Si hablamos de la pereza, pues vamos a encontrar eh, pues esa vanidad, yo diría que en el automerecimiento. Sí, ese automerecimiento que pues entiende que merece las cosas sin trabajarlas, ¿sí? Incluso pues podemos extrapolarlo pues a lo que es el trabajo interior, ¿sí? Como uno a veces entra en esos estados de soberbia, ya ahí pues se manifiesta la ira, pero como uno entra en esos estados de soberbia, de desmotivación, cuando por ejemplo pues no consigue o no obtiene, no se da pues algún avance, ¿sí? Y pues no se da muchas veces porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos practicando, ¿no? Entonces uno se cree pues muy merecedor, uno se cree pues que va muy bien, uno se cree muy importante, ¿no? Ahí se manifiesta pues esa autoimportancia, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta pues esa vanidad. Si hablamos de la ira, bueno, pues cuando no se obtiene lo que se desea. Entonces, no tenemos lo que deseamos y ahí se manifiesta la soberbia y se manifiesta eh, pues esa ira, ¿no? Y si hablamos del orgullo, que pues es hablar de la misma vanidad, pues detalles de exhibicionismo, de altanería, prepotencia. Por un lado tenemos esa alta autoestima, ¿no? Y por otro lado pues tenemos también esa baja autoestima que pues hemos de estudiar, ¿sí? Ahorita les hablaba con respecto pues al uso de las cosas y pues la utilidad de las cosas, el valor de las cosas. Y eso nos ayuda muchísimo a discernir, eh, bueno, y a poder, ¿no? Trabajar este yo de la vanidad, incluso verlo en aquellas pequeñas cositas que se manifiestan pues durante el día, ¿sí? A ver, cualquier cosa, ¿no? Si nosotros hablamos de temas, a ver, algo superfluo, temas de ropa, por ejemplo, ¿no? Que hay que vestirse de determinada manera, que hay que verse de determinada manera, que esta es la moda que ahora está, ¿no?
Y uno se pone pues a reflexionar sobre lo que es la ropa y para qué nos sirve la ropa, pues uno se da cuenta que la ropa nos sirve a nosotros pues para proteger el cuerpo, ¿no? Hay que vestir pues el cuerpo. ¿Dónde viene pues esta vanidad? En que pues esa ropa tiene que ser de determinada manera, ¿no? Esa ropa tiene que ser de determinada marca, ¿no? Y hoy en día, pues más que proteger el cuerpo, pues la ropa lo que busca es exhibir el cuerpo. Mientras menos ropa o mientras más ajustada, pues muchísimo mejor, ¿no? Y si es de tal o cual marca, pues muchísimo mejor, porque ahí pues las personas pues me van a ver como una persona pues que tiene dinero, ¿no? Una mujer de alto valor, que es otro nuevo término que se está utilizando conjuntamente con lo que viene siendo pues ese empoderamiento, ¿sí? Entonces, ¿a dónde es que nosotros tenemos que llegar? Al uso y a la utilidad de las cosas. Pues, ¿para qué nos sirve la ropa? Para vestir el cuerpo. Ya el lujo viene cuando, y con eso no digo que no podemos usar marcas ni comprarnos cosas buenas, no. Ya el lujo viene cuando uno necesita que sea de determinada manera, que sea ya pues de determinada marca, ¿no? Y uno se siente mal frente a la imposibilidad de utilizar pues cierto tipo de marcas, ¿sí? O se siente inferior. ¿Mm? Si hablamos que hasta de la comida, ¿cuál es el objetivo de la comida? El objetivo de la comida pues es nutrir el cuerpo, ¿sí? Pero ahí le busca a uno a la comida el gusto o el disgusto, ¿no? Uno come es por placer y se olvida pues de que es para, digámosle así, nutrir el cuerpo, ¿no? Entonces termina uno pues consumiendo todo tipo de cosas que nada que ver, que no le dejan a uno pues ningún tipo de beneficio, sino más bien que le dejan a uno pues enfermedades, ¿no? Y repercusiones pues negativas. O por otro lado se obsesiona uno entonces con el tema pues de la salud, ¿no? De que hay que mantener pues ese cuerpo saludable y tengo que darle a mi cuerpo entonces pues lo mejor. Y allí también pues encontramos esa vanidad en lo que es la otra polaridad, ¿no? En los excesos, recuerden que allí pues vamos a encontrar pues a los yoes, a los defectos psicológicos. Y así sucesivamente, si uno reflexiona sobre todas las cosas y saca la sabiduría de una polaridad y la otra, pues llega uno al punto medio, ¿no? Llega uno a ver la utilidad, si es que la tiene, algo, ¿no? Entonces ahí es donde está el equilibrio y ahí es donde se manifiesta la conciencia. Lastimosamente, pues nosotros dejados llevar por esa vanidad, pues incluso terminamos haciéndonos daño. En todos los aspectos terminamos haciéndonos daño, ¿sí? Porque fíjense ustedes, uno, los zapatos, ¿no? Uno habla de los zapatos nos sirven pues para proteger nuestros pies, ¿sí? Hoy en día no. Hoy en día las mujeres principalmente, pues ahí nos compramos unos zapatos en punta, que nos van a dañar los tobillos, las rodillas, también la espalda. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa cola se vea más levantada para llamar la atención y atraer. Entonces ahí pues ese zapato no está cumpliendo con su función, que es la de, pues, digámosle así, proteger nuestros pies. Todo lo contrario, es algo que pues nos viene haciendo daño en diversas partes de nuestro cuerpo. O sea, no está cumpliendo su función, no se le está dando el uso que se le debería de dar. ¿Y todo eso por qué? Bueno, pues por vanidad. Por vanidad termina uno pues haciéndose daño, ¿sí? Em, bueno, cuando hablamos nosotros pues del tema de la vanidad, y pues lo relacionamos, ¿no? Con lo que viene siendo la lujuria, esa lujuria sexual, pues ahí volvemos a encontrar este tema de la belleza y también de lo que es el culto, pues, al cuerpo, ¿sí? Y también pasamos por alto la verdadera utilidad y el verdadero valor que tiene nuestro cuerpo físico. Si nosotros supiéramos el valor que tiene nuestro cuerpo físico, lo importante que es, la verdadera importancia que tiene, ¿no? Pues, a ver, no estaríamos sometiéndolo, ¿no? A toda clase de vejaciones, a todos estos procesos que realmente pues nos llevan a dañar a nuestro cuerpo físico, ¿sí?
nosotros y también pues no esperaríamos con el tema de los prototipos, ¿no? Eso de las demás personas, ¿sí? Digo esto ¿por qué, no? Porque uno por vanidad incluso quiere tener a una pareja con determinado aspecto físico. Yo quiero que mi pareja sea así, que tenga los ojos de este color, que el cuerpo sea de esta manera y que tenga la cinturita aquí y allá y acullá. Entonces, pues todo eso es pura vanidad. ¿Qué es un cuerpo físico? Un cuerpo físico es un condensador de energía. Es un condensador de energía creadora sexual. Entonces, un cuerpo físico perfecto es aquel que, y lo veíamos en la conferencia número 34, cuando hablábamos pues, qué se necesita, ¿no? Para que esos gérmenes solares, eh, pues, puedan dar frutos, ¿no? En nosotros, puedan surgir. Pues hablábamos de un cuerpo físico normal. Y pues ahí se necesita que haya pues un cerebro, ¿no? Que esté en buen estado, una columna vertebral que también esté en buen estado, que no esté así partida, y pues el aparato sexual que esté en buen estado, que no haya pues una castración. Eso es un cuerpo físico normal. Ahí no hablamos de que se necesita que tenga los ojos así, que la cintura sea así, que los senos estén aquí, que la cola pues esté allá en el cielo. Y eso pues realmente es lo que le interesa a la conciencia, ¿sí? De ese cuerpo físico. Entonces ya que si tiene rollitos, que si le hace falta pelo, que si tiene arrugas, ¿m? Todo eso, todas esas exigencias pues vienen de nuestra vanidad. Eso no nos sirve a nosotros para nada. El cuerpo físico sometido a estas leyes es algo perecedero y es algo pues también cambiante, ¿no? Nosotros nacemos cuando chiquitos muy bonitos, llegamos a un punto donde estamos en nuestro mayor esplendor, ¿no? Pero a partir de ahí comienza uno a decrecer, comienza uno pues a envejecer. Y pues también encontramos como parte de esa vanidad, ese miedo que le tenemos a envejecer. Y todas aquellas cosas que hacemos nosotros pues por no envejecer, ¿sí? Y fíjense que eso me da pues el espacio, ¿no? Para hablar sobre un defecto que se relaciona mucho con la vanidad, que es el tema de la brujería. Ustedes ven, incluso lo vemos en los muñequitos, ¿no? Como aquellas brujas pues buscaban robarle la energía a las personas para eso, ¿no? Para embellecerse, para ponerse pues más jóvenes, ¿sí? Entonces ahí, hasta esos detallitos, pues puede uno encontrar ahí en ese yo, pues de la vanidad, ¿no? Y prácticamente pues cuando veíamos esos muñequitos nos damos cuenta que esas brujas pues eran mujeres, ¿no? Las mujeres pues tenemos un tema de debilidad, ¿no? En torno a lo que viene siendo pues la vanidad. Pero hoy en día, y la verdad hay que decirla, hoy en día como pues estamos tan despolarizados, ¿no? Y por ejemplo los hombres han desarrollado muchísimo lo que es ese yo homosexual, pues no podemos decir que la vanidad, hablando en ese aspecto, pues sea exclusivamente de las mujeres. Igualmente nosotros pues vamos a encontrar hombres que llevan a cabo todos esos procesos estéticos que llevan pues a cabo las mujeres, ¿no? Hablando incluso pues hasta de cirugías, bueno, absolutamente todo, ¿sí? Eh, entonces no es algo que ahora mismo podamos decir, ¿no? Como que son las mujeres las únicas que tienen muy desarrollado ese tema de la vanidad. ¿Sí? Bien, les hablaba entonces con respecto pues al cuerpo físico, ¿no? Ese culto al cuerpo, ese querer buscar. Uno tiene que ponerse pues a reflexionar, ¿sí? Porque es muy penoso qué nosotros hemos hecho o qué nosotros queremos hacer de este cuerpo físico. Nosotros queremos hacer de este cuerpo físico una especie de imán, como que generar en otras personas esos gustos, atraer a otras personas, ¿no? Moverles a esas otras personas la lujuria, moverle a esas otras personas, pues esos yoes fornicarios. Sí, porque al fin y al cabo uno quiere gustar, uno quiere pues atraer, ¿y qué es lo que uno va a atraer? Uno pues se exhibe, se viste de determinada manera o se peina de determinada manera y
pues uno termina atrayendo personas que al fin y al cabo lo que quieren pues es venir a fornicar. Entonces, pues si uno reflexiona, ¿no? Y comenzamos pues desde ahí, reflexionando, trabajando, pues todo aquello que se manifiesta ahí, ¿sí? Al fin y al cabo, pues uno anda buscando desesperadamente el amor. em, y por eso, ¿no? Quiere uno generar esa atracción en base a toda esta parafernalia, todas esas cosas que uno usa, cómo uno se viste, cómo uno habla, pues lo que uno termina trayendo es eso, ¿no? Personas que lo que quieran pues es satisfacer o desfogar esa lujuria emocional o esa lujuria sexual que uno pues les está despertando. Entonces uno tiene que reflexionar sobre eso, ¿sí? Hay pues con respecto a este tema, ¿no? De la vanidad, lo que es ese culto al cuerpo físico, hay tantas cosas sobre las cuales pues uno tiene que reflexionar para irle quitando como el morbo y eso también nos ayuda pues a trabajar como que esa lascivia eh, que, que uno pues lleva en su interior, ¿no? Y es que pues uno comprenda el verdadero valor del cuerpo físico, que ya pues lo mencionaba, pero es algo que uno que tiene que reflexionar para realmente comprenderlo, ¿no? Y darse cuenta uno cómo cada una de las partes de nuestro cuerpo pues tiene su función. Y si cumplen con su función, pues están en un perfecto estado. Pero nosotros, como estamos muy dominados por las formas, ¿no? Entonces ahí viene el inconformismo cuando esta parte de mi cuerpo pues no se parece a otra, a aquella parte o a esa parte del cuerpo de otra persona que pues sí cumple con lo que son los prototipos y esos estereotipos. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. ¿Cuál? Cada parte, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que de las pestañas, eh, nos vamos a dar cuenta cómo pues esas pestañas pues impiden que nos caiga el sudor o que entre pues algún polvo en el ojo, ¿no? Si hablamos de la nariz, pues esta nariz nos permite a nosotros respirar, si tenemos la boca nos permite hablar, nos permite comer. El tema con nosotros y esto de ese culto al cuerpo es que cada una de las partes de nuestro cuerpo la hemos querido convertir en pues un objeto de atracción. Sí, fíjense que cada una de las partes de nuestro cuerpo, pues uno quiere modificarlas o quiere lucirlas de tal o cual manera con ese único objetivo de atraer, de generar pues ese morbo en los demás, ¿no? ¿Para qué? Pues para obtener pues elogios o lo que les decía, levantarle, moverle la lujuria a la otra persona. Entonces ahí termina uno, por ejemplo, poniéndose estas pestañas, ¿no? Que al fin y al cabo le generan a uno que es infección en el ojo, terminan a uno cayéndoseles pues sus propias pestañas, no puede uno ver bien, ¿no? Ah, que si la nariz, entonces ahora pues hay que operarse la nariz porque tiene que verse de tal o cual manera, que si hay que entonces que inyectarse los labios porque tienen que verse así y así, y lo mismo con cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro cuerpo pues es un condensador de energía. Eso es lo importante. El hecho de que pues yo me haga o yo me modifique tal o cual cosa en mi cuerpo, pues nada tiene que ver, ¿no? Con el verdadero objetivo de ese cuerpo físico, sino más bien pues puede incluso hasta entorpecer el trabajo que yo tengo que hacer con este cuerpo físico, ¿sí? Y pues lo mismo que entonces me exijo yo a mí, le exijo yo a mi pareja. Entonces ahí van a aparecer otros defectos psicológicos que uno tiene que trabajar, como ese incubo o ese subcubo o ese yo de los prototipos. Porque entonces yo voy a querer que mi pareja, para satisfacer mi vanidad, para satisfacer mi orgullo, mi exhibicionismo, yo voy a querer que mi pareja entonces cumpla con determinados requisitos. Incluso uno se da cuenta que hay personas, hombres o mujeres, que pues quieren que la pareja sea de determinada manera porque van a decir los demás, que van a decir los compañeros de trabajo. Es un orgullo para mí tener una mujer con tales o cuales cualidades o un hombre con tales o cuales cualidades, ¿sí? Porque pues los demás van a hablar bien de mí. Ah, mira qué mujerón se está dando fulano. Simplemente pues por eso, ¿sí?
Pero pues esa vanidad la lleva a uno incluso a lo que es la práctica sexual. Allí pues en la práctica sexual todo el lujo que uno viene poniéndole a esa práctica sexual, que uno va pues a esa práctica en busca de placer, todas esas infrasexuales, pues todo eso forma parte de la inutilidad, ¿sí? De algo pues que no va a dar frutos. Solamente pues crear más defectos psicológicos porque se va a desarrollar lo que es la fornicación allí, eso es lo que se va a dar allí. Entonces ahí pues seguimos viendo el daño que nos genera pues esa vanidad, ¿no? Bueno, otra cosa también pues con lo cual podemos relacionar la vanidad pues que con la prostitución, obviamente, ¿sí? Toda esa vanidad en torno pues a esa belleza de Najemat que pues levanta o hace que se manifieste, que se active esa lujuria en los demás, pues obviamente está relacionada con lo que es la prostitución. Vamos a encontrar pues también allí lo que es el adulterio y así sucesivamente. Bien, algo también bastante importante que nosotros tenemos que traer a colación pues es el valor y el sabio uso de la energía, ¿no? Específicamente, pues es energía creadora sexual. También, pues hemos de hablar de lo que es el equilibrio de nuestros centros. ¿Por qué? Fíjense que, pues, esta conferencia es la número 4, ¿sí? Allí, pues, encontramos lo que son los cuatro rectos. Y, pues, hay 3 preguntas, ¿no? Que nos permiten a nosotros incluso saber, comprender, nos ayudan como a comprender si aquello que se quiere manifestar a través de cada uno de los centros, pues es algo de la conciencia, ¿no? ¿Y cuáles son esas 3 preguntas? Sea lo que sea, puede ser que yo esté deseando algo, lo esté sintiendo o lo esté pensando, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que yo estoy pensando o esto que yo estoy sintiendo, ¿es verdadero? ¿Es justo? Y la otra pregunta, como dice, ¿es útil? ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos 3 que le falte, pues ahí se viene uno dando cuenta, pues o viene uno comprendiendo de que es un defecto psicológico lo que se está pues manifestando. Y entonces ahí volvemos y encontramos pues la cuestión de la utilidad. ¿Cuántas cosas al día pues no estamos nosotros pensando que pues simplemente no son útiles? No nos van a servir para absolutamente nada, ¿no? Está uno recordando cosas pasadas que ya pues pasaron, que ya no son, o está uno planificando cosas futuras o fantaseando o proyectando los deseos de los defectos psicológicos. ¿Y para qué nos sirve eso a nosotros? No, no tiene ninguna utilidad, no es algo que nos vaya a dar frutos, sino más bien defectos que se están manifestando a través de ese centro que nos están robando nuestra energía. ¿Sí? Entonces todo eso es vanidad. El hecho de uno sentir algo que pues no es útil, no nos va a servir a nosotros para nada, pues allí se está manifestando esa vanidad. ¿Sí? Dígame usted que alguien viene y lo ofende, ¿no? Entonces ahí pues quiere reaccionar lo que es el orgullo, quiere reaccionar pues también lo que viene siendo la ira. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿De qué le sirve a usted pues dejarse sentir mal, ¿no? Tener todas esas sensaciones desagradables, hacer ese pique, como dicen allí en mi país, ofender a la otra persona, ¿de qué le sirve? Eso no tiene utilidad, eso no le va a dejar ninguna cosa fructífera, ¿no? Más bien, pues eso lo va a llevar a actuar de una forma totalmente errónea, totalmente pues equivocada, de una forma pues exagerada. Entonces allí encontramos nosotros pues esa vanidad, lo va a llevar a actuar de una forma totalmente pues ignorante. Entonces allí encontramos nosotros pues esa vanidad, ¿no? Entonces ahí tenemos esas 3 preguntas, justo, verdadero, lo justo, verdadero y lo útil. Cualquiera de esas 3 que pues falte, ¿no? En cualquier situación que se esté presentando, cualquier defecto que se quiera pues manifestar, ¿no? Entonces es un defecto psicológico que se quiere manifestar. Y prácticamente nosotros con un 97% de conciencia atrapada por los defectos psicológicos, pues nos vamos a sorprender
de que, asimismo, el 97% de las cosas que uno siente, piensa, desea durante el día, no tienen ninguna utilidad, ¿sí? Y pues en la mayoría de los casos también pues le faltan las otras dos, ¿no? Que tampoco son justas y no son verdaderas. Entonces, pues pura vanidad. Entonces ahí vuelvo y repito la frase. Todo es vanidad debajo del sol. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a ver qué otros detallitos podemos encontrar por acá. Bueno, hablando también de lo que es esa vanidad a nivel espiritual, es sumamente importante, muy importante, ¿sí? Porque, eh, pues a ver, cuando uno llega, ¿no? A estos estudios o cuando uno llega a cualquier, pues, escuela de tipo, pues, espiritual, ¿no? Esa espiritual o sea, esa espiritualidad se vuelve como la belleza, ¿no? Me explico, uno fuera, pues, uno quiere verse de determinada manera, ¿sí? Y pues ahí tenemos esa belleza hablando de lo exterior, tenemos pues esa belleza física, pero pues cuando hablamos de la espiritualidad, ya pues ahí la belleza adquiere un nuevo, digámosle así, como que un nuevo concepto, ¿no? Ya la belleza a nivel espiritual, pues es una persona que sea muy buena, es una persona que sea muy servicial, es una persona que sea muy humilde, es una persona pues que sea muy sabia, ¿no? Y así sucesivamente. Y pues incluso comentaba yo una vez con unos compañeros que pues todo lo que uno hace, eh, fuera, ¿no? En torno a lo que es esa belleza como comúnmente uno la conoce fuera del ámbito espiritual, pues todo eso se traslada, se extrapola, ¿no? Digámosle así, al trabajo espiritual que uno está haciendo, incluso pues este conocimiento, ¿no? Porque uno quiere aparentar belleza. Igualmente, anteriormente se trataba de algo físico, ¿no? Pero ahora pues uno quiere aparentar esa belleza interior, ¿no? Entonces quiere uno aparentar pues tener todas esas virtudes que no están ahí. Y eso lo hace en base a estar reprimiendo los yoes, a reprimir a los defectos pues psicológicos. Fíjense que hay una conferencia que nos advierte muchísimo con respecto a eso y esa vanidad espiritual, y es la conferencia número 23, donde se habla del fanatismo y la mitomanía. Entonces ahí vemos que un fanático, pues principalmente es una persona que no practica, ¿no? No practica los tres factores. Puede conocer los tres factores, hablar incluso de los tres factores, pero no los practica. Y como no los practica, pues obviamente no se ven los avances, no hay un progreso, no es una persona que esté muriendo, pero sí se ocupa entonces de aparentar pues esa santidad, ¿no? Se ocupa pues de por fuera vestirse de blanco y con túnica y aparentar pues aquello que no es. Veíamos también en ese tema que se nos habla de la mitomanía. Vemos como un mitómano, pues es una persona que se cree sus propias mentiras, ¿no? Es una persona que tiene pues esos delirios de grandeza, que se cree como que es muy especial. Y ahora que estamos tratando temas que son espirituales, pues estamos hablando de que pues esta persona se cree, no sé, que es un Gandhi, que es pues un gurú, que es un enviado del cielo, que es pues un ser de luz, ¿no? Que tiene pues una misión especial y así sucesivamente. Y es una persona pues que busca engatusar a los demás, que busca generar pues fanáticos, generar seguidores, y para ello pues la persona lo que hace es mostrar esas cualidades que no tiene, ¿no? Entonces vamos a ver que habla muy bonito, que aparenta ser una persona pues como que em, muy sabia, ¿no? Da unas enseñanzas de inefable belleza, con muchísima elocuencia, que al fin y al cabo pues no tienen como que ninguna base, ni tienen ninguna sustancia, ¿sí? Porque la sustancia la viene dando la sabiduría. Incluso nos dice esa conferencia cómo pues estas personas son un paredón sin cimiento, o luego al fin y al cabo terminan apagándose porque son pues unas luces fatuas. Y cuando hablamos de fatuo estamos hablando de algo vacío, estamos hablando pues de vanidad, ¿sí? Entonces hay que cuidarse muchísimo de estos defectos psicológicos, porque quizás ya uno
pues puede que lo haya trabajado, puede que lo haya reprimido, ya uno no se viste de determinada manera, no visita determinados sitios, ¿no? Ya uno ha trabajado incluso lo que es ese materialismo, ¿no? Pero, pues en este ámbito del conocimiento, pues esos detallitos se estén manifestando de otra manera, ¿no? Entonces ahí entran, por ejemplo, esos yoes que le mencionaba, esos yoes conciencia, ¿m? Esos yoes pues que creen que tienen esa sabiduría, esos yoes que buscan pues tener seguidores, que buscan encantar a los demás, que buscan pues hipnotizar, que buscan conquistar y seducir con el conocimiento, y ahí se manifiestan pues también lo que son esos yoes diablos, ¿sí? Buscan generar fanatismo, buscan mostrar pues esas falsas virtudes, se manifiesta muchísimo lo que es esa falsa humildad, porque tenemos, ¿no? O tenemos ese concepto, nos dice, bueno, el orgullo es del ego y la humildad es de la conciencia, ¿no? Entonces, como uno quiere aparentar conciencia y tener sabiduría, pues ahora uno es el más humilde. Se tira ya pues al arrastrado ahí hasta lo último de lo último, hasta lo más bajo, ¿sí? Y pues ahí están unos yoes que aunque no sepa uno lo que está haciendo, pues ellos saben lo que están moviendo y pues lo que están generando allí, ¿no? Se generan pues hasta esa admiración. "Ah, esa persona es tan humilde, oh, esa persona mira cómo habla y siempre se pone de último, ¿no?" Y pues es una falsa virtud. Tiene uno pues que trabajar eso, ¿sí? Cuando uno habla de vanidad espiritual, pues está hablando de intelectualismo. Entonces, uno llega acá, recordemos que se nos abren dos caminos, se nos abre el camino del práctico y el camino del creyente, ¿sí? El creyente, pues que está trabajando, está aplicando ahí esos tres factores para la revolución de la conciencia, está muriendo, ¿sí? Está liberando sabiduría, está liberando verdad, ¿no? Está liberando pues lo real, ¿sí? Sin embargo, una persona que no practica lo que hace es desarrollar ese intelectualismo de la mente, y eso es puro ego, eso pues es puro orgullo, son dos cosas que están totalmente contrarias, ¿no? Distan la una de la otra. Nada que ver el intelectualismo con la sabiduría. El intelectualismo pues es del yo, uno puede verse todas las conferencias, todas las reflexiones, y ahí pues está uno, digámosle así, pues metiendo conceptos, teorías e hipótesis, y puede hablar uno muy bonito y muy bien de cualquier tema, pero la sabiduría con respecto pues a esos temas, a esos defectos es nula completamente, ¿sí? Y luego entonces luego muestra uno esa sabiduría que tiene, esas supuestas comprensiones que no vienen más pues de ese intelectualismo y lo que uno pues va aprendiendo de los yoes, ¿no? Y de ese yo psicólogo que uno pues va desarrollando. Y todo eso pues es vanidad espiritual. Y hay que cuidarse muchísimo de eso, porque lo que es el fanatismo y esa mitomanía son defectos que pues siempre le están respirando a uno pues en la nuca, ¿sí? Entonces hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? con esos defectos. También pues en ese tenor, ¿no? Hablando de lo que es el trabajo espiritual, vamos a encontrar yoes como la autosuficiencia, vamos a encontrar yoes como la magia negra, ¿sí? Todos esos yoes obviamente derivan pues por ese orgullo y también pues por esa falta de trabajo. Yoes que nos llevan a desarrollar pues esa soberbia contra el ser, porque los que sabemos somos nosotros, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, incluso uno trabajando ve tal o cual avance, entonces ahí comienza uno a enorgullecerse, ¿no? A desarrollar ese engreimiento de pensar que es uno el que está haciendo, a manifestarse pues esa autosuficiencia, ¿sí? Y pues recordemos que el principio de la sabiduría pues viene siendo esa humildad y saber que quien nace realmente pues es el Padre, es nuestro ser, no somos nosotros. Nosotros venimos haciendo las mímicas, pero realmente el que hace todo el trabajo
pues es ese ser y todas las partes pues de nuestro ser, ¿no? La Madre Divina es la que elimina los defectos, el Padre pues es el que nos otorga la sabiduría y todo lo demás que se hace, ¿no? En este trabajo interno, eh, pues es nuestro Padre, ¿no? Que lo hace internamente o esas partes del ser. Nosotros pues ponemos ahí la voluntad a veces, cuando nos da la gana, ¿no? Pero al fin y al cabo el que termina siendo pues es el ser. Entonces quiere uno pues también apoderarse de eh, esos méritos, ¿no? Eh, sí, apoderarse pues de esos méritos. Entonces ahí se da pues esa vanidad espiritual, que más que hacernos avanzar pues es algo que nos desvía totalmente de pues este trabajo interior. Bueno, ya pues para ir finalizando, también hemos nosotros de trabajar la otra polaridad, ¿sí? Que viene siendo como ese yo humilde, que realmente no es una virtud, sino una falsa humildad, o ese yo sencillo, o ese yo pues modesto, ¿no? Hay que ver que se manifiesta también detrás de esa otra polaridad de este yo. Em, Tenemos ese yo humilde, ¿no? Que viene siendo, tiene detalles como ese automenosprecio, ese yo no puedo, ese yo no sirvo, ese yo que se pone por debajo, ¿no? Em, que se desprecia pues a sí mismo, que pues nada yo lo hago bien, ¿no? Yo no soy nada, ¿sí? Entonces hay que observar eso, ¿no? Porque pues eso no viene siendo pues verdadera humildad, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de la sencillez, de la modestia, por un lado encontramos nosotros a esas personas que pues viven de los lujos, ¿no? Y todo tiene que ser lujoso, todo tiene que ser de determinada eh, marca, de determinada calidad. Pero entonces, por otro lado, podemos encontrar incluso pues esos yoes descuidados, ¿sí? Esos yoes que pues hasta tacaños, ¿no? Que incluso, no sé, andan en la calle y pues no les importa porque son muy humildes, son muy sencillos y lo material, pues eso no es algo que sirva para nada, ¿no? Entonces vamos a ver una persona desaliñada, una persona descuidada, si acaso pues se baña, si acaso pues se peina, ¿no? Aunque tenga la posibilidad de pues ponerse una buena ropa, no lo hace, anda con la ropa rota, ¿sí? Y pues esa persona entonces cree y entiende que tiene pues una virtud. Y pues nada que ver, ¿no? Cuando uno observa, cuando uno comienza a diseccionar ese yo, se da cuenta que pues hay un tremendo orgullo detrás de esa supuesta humildad. Esa persona pues busca incluso que los demás digan, uy, pero qué persona tan humilde. Y se cree a sí mismo humilde, realmente se cree a sí mismo como que es muy buena, ¿sí? Entonces también pues hay que trabajar todo eso porque hemos de llegar nosotros a un punto medio. Recordemos que la conciencia pues está en lo que es el equilibrio. Entonces para llegar a ese equilibrio tenemos tanto que trabajar pues una parte como trabajar la otra parte. Porque lo común es que pues nosotros queriendo huir de un defecto psicológico, ¿no? Uno pues trabaja la parte que se le está manifestando y se va hacia esa otra parte que pues en este caso vendría siendo esa parte inactiva o bueno, sí, vendría siendo pues esa parte, a ver, pasiva, ¿sí? Que en este caso sería como esa falsa humildad. Entonces ahí cree uno que pues tiene la virtud. Y ahí se queda uno y ahí entonces está uno pues estancado, ahí se manifiesta lo que es ese autoengaño, lo que es ese falso sentimiento del yo y entonces pues no puede uno avanzar. Y está uno alimentando el defecto psicológico, aunque sea desde esa polaridad pasiva, ¿sí? Entonces, pues eso, ¿no? A observar este defecto psicológico. Este defecto psicológico va a impedir que nosotros avancemos en el trabajo interior por todos estos detalles que hemos estado viendo acá, ¿sí? Eh, por ese otro detalle de darle importancia a lo que no tiene importancia realmente. O pues sobrevalorar, ¿no? Porque hay cosas en este mundo, obviamente, que uno necesita, pero entonces uno las sobrevalora
les da pues aquellas cosas más valor que a las cosas internas, que a las cosas pues espirituales, que a trabajar pues en su mundo interior. ¿Sí? Desconocemos que pues aquí nosotros venimos a aprender, pero pues no a embobarnos, a fascinarnos y a quedarnos acá en esta falsedad, que todo esto es una simulación y hay que salir de esta simulación. Pues vamos a ver entonces si ustedes tienen pues alguna pregunta o alguna duda con respecto a este tema y ahí pues vamos pues profundizando y ampliando pues la visión con respecto al mismo. A ver, por aquí seguimos saludando a los compañeros. Nos saludaba Javier García desde Venezuela. Irma Quintero nos dice, el arreglo personal de manera desmesurada es vanidad. Bueno, ahí pues ya tú pones una palabra, ¿no? Que de por sí denota desequilibrio. Entonces los defectos psicológicos se manifiestan en el desequilibrio, porque en el equilibrio solamente se manifiesta la conciencia, ¿no? El arreglo personal de manera desmesurada, de manera exagerada, ¿sí? Pero para nosotros observar eso mucho mejor, para poder descubrirlo dentro de nosotros, pues vamos a reflexionar sobre qué pasa cuando nosotros pues hacemos eso, ¿no? Y por qué también lo hacemos. Por ejemplo, hablando de ese gran detalle que viene siendo la belleza, ¿no? Ahí encontramos otro detalle como el maquillaje. ¿Por qué nos maquillamos? Sinceramente, en reflexión, no lo que le decimos a los demás, porque lo que le decimos a los demás es como, ay, yo me maquillo para mí misma, para yo misma verme bonita, ¿sí? En mi caso particular, ¿no? Yo trabajando ese yo del maquillaje, digo mi caso particular, pues las veces, por ejemplo, que yo me pongo a observar una escena donde yo me he maquillado y me doy cuenta que es porque quiero tapar una imperfección, que es porque quiero generar una impresión, que es porque quiero, por ejemplo, llamar la atención o porque tengo miedo a que se me vea alguna imperfección y me critiquen o que no quiero generar un desagrado, ¿no? Entonces ahí que vemos miedos, condicionamientos, ¿sí? Y hay veces que uno pues se obsesiona, ¿no? Con determinada imperfección. Entonces, pues eso es lo que uno tiene que observar, ¿sí? ¿Por qué uno hace eso? ¿Para qué uno hace eso? ¿Cómo uno se siente? ¿Qué es lo que uno está buscando? ¿Mm? ¿Cuál es el resultado también? ¿Qué es lo que pues uno obtiene? Uno reflexiona sobre eso y obviamente ahí van a surgir, van a salir pues esos detalles, va pues a venir esa comprensión. Porque pues lo ideal no es que tampoco nosotros pues tomemos todo esto como un concepto y ahora no, es que arreglarse es vanidad, es que maquillarse es malo, es que vestirse de tal manera pues es malo, porque si lo hacemos así pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar yendo hacia el otro polo. Entonces el defecto sigue ahí guardadito, pero entonces yo ahora no me maquillo, yo ahora me he visto ahí todo desarreglado, porque eso es malo, eso es vanidad. Entonces, al fin y al cabo, pues no estamos haciendo ningún progreso, ni ningún avance, ni estamos sacando la sabiduría del yo. Simplemente, pues nos estamos yendo a la otra polaridad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, incluso en esa misma pregunta, si tú la observas bien y reflexionas sobre ella, te das cuenta, ¿no? De que se manifiesta ahí. Pues Carla de Bonilla también nos saluda, los jóvenes dioses también nos deja sus saluditos acá. Orlando también nos deja sus saludos. Ruth Gómez nos saluda desde Venezuela. Los jóvenes dioses nos dice, esto que dices es muy de mujeres, compiten entre ellas y no viven en vez de vivir feliz con esos aspectos por fuera. Bueno, pues ahorita yo decía que no tan solo las mujeres están en esa competencia. No, no, realmente no. Y bueno, también hablábamos del aspecto de que la vanidad no es algo solamente físico, ¿sí?
Entonces, a ver, se puede ver como que las mujeres compitan en torno a lo que es la belleza física, pero podemos encontrar que los hombres compiten en torno a lo que son las posesiones materiales y el tener dinero, ¿no? Tener determinado eh, carro, vestir de determinada manera, ir a determinados lugares que sean lujosos y mostrar pues el dinero que tienen, tener pues determinado trabajo, ¿sí? Pero también en el ámbito de la belleza. Y ustedes lo van a ver en las redes sociales, como igualmente pues los hombres, si las mujeres llevan más ventaja, ¿verdad? Pero también se está dando entre los hombres, ¿no? Como igual exhiben pues también sus cuerpos, ¿no? Para llamar pues la atención, se hacen toda clase pues de procedimientos estéticos también y así sucesivamente. Pero pues sí, y pues ahí dentro de esa vanidad y dentro de esa envidia y esos celos, ¿no? Que viene siendo pues un detalle de esa envidia, vamos a encontrar también esos yoes de la rivalidad y esos yoes también pues de la competencia, ¿sí? De que determinada mujer se ve así y eso genera elogios, genera halagos, le genera a esa mujer ciertos beneficios, entonces yo también quiero verme así, ¿sí? Entonces ahí se da pues muchísimo lo que es esa competencia. Entonces sí. También, pues, fíjense que hablando de eso, de la competencia y todo eso, también vamos a encontrar, pues, y viene estando como de lado eh, de lo que es esa falsa humildad, ¿no? Lo que es la crítica y el juicio hacia aquellas personas que uno ve, pues, como vanidosas. Recordemos que los defectos psicológicos se alimentan pues en una polaridad y en la otra, ¿no? Entonces uno puede estar en esa parte activa que es el presuntuoso, el presumido, el exhibicionista, el que se cree que es lo más bonito, lo más especial del mundo, pero pues también está uno en la parte pasiva, ¿no? Que es el que se cree todo lo contrario, y pues hay un detalle que es el que siente como esa el que genera como esa crítica, ese repudio, y si uno se pone a observarlo, pues también hay mucho de envidia allí, ¿sí? Am, por aquí nos dice los jóvenes dioses, ¿es malo mostrar los órganos genitales en playas nudistas? Pues lo que es que, pues autoobservarse y reflexionar. Recordemos que aquí, pues no buscamos hacer un manual de comportamiento, ¿no? De que tengo que hacer esto o no, no tengo que hacer lo otro, ¿no? Entonces lo que hay que reflexionar es por qué yo quiero ir a una playa nudista, qué es lo que yo quiero ver, por qué yo quiero desnudarme, qué es lo que yo quiero que me vean, ¿no? Entonces ahí uno puede observar los defectos psicológicos y los detalles que se están manifestando y uno sabe si es consciente o no exhibir pues el cuerpo, ¿no? De esa manera, ¿sí? Por aquí nos dice los jóvenes dioses, yo fui narcisista al extremo, creía que era perfecto. Bueno, nos dice también, qué dormido con los ojos abiertos estamos, es cierto, bueno, realmente. Em, los jóvenes dioses nos dicen, pero los colores en una prenda influyen mucho, hay colores que a mí me quedan, otros no. Bueno, pues ahí reflexionar, ¿no? Es lo mismo que hablábamos ahorita con respecto pues al uso de las cosas y bueno, y a la vanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero yo verme de determinada manera? ¿Por qué quiero yo utilizar tal o cual prenda con determinado color? Porque sí me va a hacer ver bonito y más mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? El caso es que uno se complica y luego le está poniendo problema, que si la ropa no tiene tal o determinado color, que no me veo bonito, que esta ropa hace que se me vean pues más las manchas que este color, entonces no. Al fin y al cabo todo eso tiene pues una misma finalidad, que es la de gustar, que es la de agradar, que es la de generar determinado tipo pues de impresión. Algo también que tiene este yo vanidoso es el autoengaño. ¿Sí? El autoengaño que está promovido por ese amor propio, que no es un verdadero amor de sí mismo, ¿no? Es un falso amor, ¿no? Ese amor propio que pues nos hace decirnos yo me he visto para mí,
yo me maquillo para mí, ¿no? Yo me quiero ver bonita para mí. Y eso no es cierto. Si uno lo reflexiona, uno se da cuenta que no es cierto. Porque cuando uno va a estar en su casa, ¿sí? Uno no se anda vistiendo de determinada manera, ni se anda pues maquillando, ni se anda poniendo pues toda la parafernalia, ¿no? Entonces, pues no, al fin y al cabo no es para uno. Sí es cierto que pues uno tiene que andar decentemente vestido, aseado, ¿no? Porque uno tiene que respetar este cuerpo y este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y también por consideración y respeto a los demás, porque imagínense ustedes que uno ande ahí sin bañarse, todo hediondo, en medio de las personas, su peste, ¿verdad? Entonces, o ande uno ahí desnudo, exhibiéndose y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso pues uno tiene que también tomarlo en consideración para no irse pues a la otra polaridad. Pero pues uno tiene que a sincerarse, ¿no? Con respecto pues a estos temas. Y uno hace ahí su reflexión. No es que uno se lo ande diciendo pues a los demás, ¿no? Pero uno tiene que ser sincero ahí con uno mismo de por qué uno realmente hace las cosas. Que yo me he visto para mí. Incluso uno dice, no, es que yo compro esto o hago esto porque a mí me gusta. Y hay que ver qué hay detrás de ese me gusta. ¿Por qué a mí me gusta? Porque yo me he visto de determinada manera, me compro determinadas cosas y detrás de decir que ese me gusta, realmente me gusta porque con ello yo atraigo pues la mirada de los demás, obtengo la admiración de los demás o los demás pues van a hablar bien de mí, ¿sí? Entonces no es que un gusto porque simplemente me guste, no, es que me gusta lo que yo genero cuando yo tengo esas cosas o cuando yo utilizo esas cosas. Y ahí pues vamos a ver ese tema también de cómo este yo de la vanidad nos hace terriblemente débiles y dependientes de los demás y de las opiniones de los demás. ¿Mm? Bueno, por aquí nos dice los jóvenes dioses, el rojo a mí me hace demonio, el verde esmeralda, un ejemplo mucho mejor, es otra persona. Bueno, ahí no entendí, pero creo que está relacionado con el tema de los colores. También nos dice, mi única meta hoy en día en mi vida es este trabajo, cueste lo que me cueste, es lo único que me interesa. Descarté muchas cosas que ni me interesan más. Bueno, miren, cuando nosotros hablamos em, de vanidad, ¿no? Hablamos de lo que es la subjetividad. Contraria a eso, pues tendríamos, em, digámosle, como que aquello que es objetivo, ¿no? Entonces, pues de esta manifestación, ¿qué es lo objetivo, no? Nosotros venimos acá con un propósito y el propósito pues es sacar sabiduría de esta manifestación. Entonces, aquello que es objetivo, aquello que es real, ¿no? Que es válido, que es fructífero, es todo lo que nos permita a nosotros lograr con ese objetivo trascendental que venimos nosotros a cumplir acá, ¿sí? Que es el trabajo con los tres factores para la revolución de la conciencia. Eso es lo objetivo, porque nos va a llevar a salir de toda esta ilusión, a salir de toda esta materialidad, a poder autorrealizarnos, a unirnos con nuestro Padre, a volver a unirnos pues con Dios, ¿no? A identificarnos con esa parte divinal que hay pues en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso pues es lo real, eso viene siendo lo objetivo. Todo lo demás pues es vanidad. Todo lo que se anteponga, todo lo que pues nos haga desviarnos de ese camino, nos tenga ahí dando vueltas, perdiendo pues el tiempo en cosas que son subjetivas, que no son reales, en cosas que no sobrepasan el tiempo, pues todo eso es vanidad. Bien, por aquí nos dice, un hombre son tres cosas, lo que los demás creen de él, lo que él piensa que es y lo que realmente es. Bueno, eso pues hay que reflexionarlo, ¿no? Porque pues, a ver, esa misma frase la podría considerar yo pues como algo bastante subjetivo, ¿no? Un hombre es lo que los demás piensen de él. Entonces ahí igual le estamos dando importancia al que dirán.
Entonces, cuando le damos importancia al qué dirán, nos afanamos por alimentar y desarrollar eh, pues esa personalidad, ¿no? Y proteger esa apariencia o querer parecer, ¿no? O querer aparentar tal o cual cosa, porque yo quiero que los demás piensen de mí de tal manera, ¿sí? Entonces, esa es una frase que uno tiene que desestructurar. Un hombre, pues, no es lo que los demás piensen de él. Dicho sea de paso, pues un hombre, si nos vamos a la realidad, es pues una persona que ya ha hecho un trabajo con sus primeros 5 cuerpos. Es una persona que tiene un 76% de conciencia despierta. ¿Sí? Nosotros ni siquiera somos hombres, somos animales intelectuales. ¿Sí? Y parte de eso, pues, está ahí en sí, de esa animalidad, pues está ahí, ¿no? En ese querer aparentar, vivir de las apariencias a través de lo que es pues esa personalidad en ese estado infradimensional, porque recordemos que las apariencias las encontramos allí en esa segunda dimensión y también pues lo que es esa personalidad, ¿no? Y un hombre, pues ya estamos hablando de una persona que ha creado su cuerpo de la voluntad, ¿sí? Entonces, de lo que él piense que es, pues tampoco, tampoco. Recordemos que podemos pensar de nosotros lo que querramos, pero la realidad es otra. Yo puedo pensar que soy muy buena, que soy muy servicial, que soy muy bonita, que soy muy esto y muy lo otro. Pero cuando uno se autoobserva, queda en evidencia lo que realmente uno es, un animal intelectual, ¿sí? Alguien que no tiene pues una verdadera individualidad, a alguien que está pues completamente vacío, ¿sí? A alguien que pues es un títere de sus yoes, de sus defectos psicológicos que lo llevan de aquí para allá, que lo controlan y que lo someten, ¿sí? Entonces, bueno, hay que desestructurar. Hay muchas frases por ahí que realmente lo que nos llevan a nosotros es a desarrollar esa falsa autoestima, esa alta autoestima, ¿no? Que pues viene a alimentar ese falso amor propio, ese yo del orgullo, como una frase por ahí que dice, ah, es que el que nada tiene, nada vale. ¿Mm? El que nada tiene, pues nada es. Y las personas ahí se enfocan en tener, 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 tener y tener porque quieren llegar a ser alguien en la vida. Ya, pues nosotros somos alguien, somos un ser, ¿no? Y lamentablemente, pues eso está atrapado por los defectos psicológicos. Cuando uno logra eliminar todos esos defectos psicológicos, que logra esa individualidad sagrada, que logra identificarse con esa parte pues divinal que tiene dentro de sí, bueno, ahí somos, ahí realmente somos. Entonces también pues nos va a tocar, ¿no? Desestructurar todas esas frases que pues lo que nos llevan es a alimentar esa vanidad, ¿no? Em, por aquí nos saluda Tina Francés, Osiris Lunar Maya nos dice, después que estoy en el conocimiento, donde hay mucha gente me da dolor de estómago. ¿Por qué? Bueno, Osiris, mira, hay que pues estar cerrados, ¿sí? Estar cerrados pues con la muerte psicológica. Entonces, a ver, Am, uno, por ejemplo, cuando se identifica, ¿no? Está pues en un lugar y está abierto y se identifica, hay que también tomar en cuenta el tema de los ataques, ¿sí? Ataques de pues entidades negras, incluso pues hasta de los yoes de otras personas, pero todo eso prospera porque nosotros nos identificamos y andamos abiertos. Cuando una persona pues comienza a trabajar sobre sí misma, la persona pues comienza a liberar energía, ¿sí? Comienza pues a cargarse, ya pues está eliminando efectos psicológicos, no está fornicando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces pues va a traer uno personas o entidades, ¿no? Que sin energía, que no producen su propia energía, que van a querer pues quitarnos nuestra energía. Sí, eso se va a dar, pues, sí, se va a dar en muchos ámbitos, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues hay que estar uno muriendo y esa es la forma en la cual pues uno está cerrado. Uno va a salir, se hace su pentalfa, uno pues está en un grupo de personas y uno se mantiene muriendo
y pues no le va a pasar a uno eso, ¿no? Porque uno pues está cerrado, ¿sí? Cuando hay pues muchas personas reunidas y allí pues está viendo un derroche de energía, incluso uno va a una reunión donde, por ejemplo, se está viendo un juego de fútbol, ¿no? Y allí en ese derroche de energía, pues se generan lo que son larvas, ahí actúa, pues esto que se le conocen como los egregores y así sucesivamente, pues entonces si uno está abierto, pues puede ser uno víctima de lo que es ese robo de energía. Esa podría ser pues una de las causas, ¿sí? Entonces, pues estar muriendo, estamos muriendo, estamos cerrados, cuando vamos a salir pues hacemos nuestra pentalfa, evitamos pues identificarnos, ¿sí? Para que esto pues no se dé. Por aquí saludamos a Naspina, los jóvenes dioses nos dice, en la vieja serie televisiva Kung Fu muestra un ser en perfecto equilibrio permanente. Esta serie influyó a que esté en este momento aquí con ustedes. Bueno, no le he visto esa serie. Por aquí Talia nos dice, buena reflexión, muchas gracias. Gracias a ti, Talia, por estar acá. Pedro Alnulfo también nos da las gracias, nos dice excelente reflexión. Bueno, gracias Pedro por estar acá. Samuel Santos nos dice, quiero saber si este tema tiene que ver con mi problema de indiferencia. Veo a las mujeres como si fueran objetos que caminan y no ilusiono por nadie. Bueno, hay que observar, ¿no? Hay que observar de dónde viene eso, ¿no? De convertir a la mujer en un objeto, ¿sí? Y pues a cada cosa, con esa reflexión, a cada cosa termina uno pues dándole el valor y el lugar. Pues una mujer no es un objeto, una mujer pues es la representación de la Madre Divina, ¿sí? Una mujer representa pues lo que es el amor. Una mujer pues, ¿qué te digo, no? Representa pues esa parte para el hombre, ¿no? Que pues, viene siendo esa compañera idónea para hacer el trabajo de la creación, ¿sí? Cuando uno comprende eso, pues entonces ya uno no ve a una mujer como una vagina andante que pues va por allí, que me gusta o no me gusta para yo complacer mis defectos o mis deseos lujuriosos o mi yo fornicario. Hay un respeto, ¿no? Lo mismo también de la mujer pues hacia el hombre, ¿sí? Entonces hay que ver pues de dónde viene eso. Hay que ver los yoes que se están manifestando allí. Ahí tenemos o ahí pueden estarse manifestando esos yoes incubos, esos yoes eh, subcubos, pueden estarse manifestando incluso yoes, detalles relacionados con lo que es la homosexualidad, ¿sí? Porque cuando uno desprecia, cuando uno ve a esa otra parte como simplemente pues un objeto, no le da pues ese valor, no lo respeta, entonces uno está despreciando, menospreciando lo que es el sexo opuesto. Entonces ahí hay detalles de homosexualidad y muchas otras cosas, ¿no? Hay que ver, ¿no? Si es que uno tiene algún trauma, incluso algo que le haya pasado con una expareja, ¿no? Que maltrató a uno, que lo engañó y uno se ha quedado entonces ahora con ese resentimiento, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas pues para reflexionar, muchas cosas para reflexionar, ¿sí? Em, bueno, eso yo pues por ese mismo tenor se puede dar esa imposibilidad y ese miedo, ¿no? Incluso a tener una relación o a abrirle el corazón a una persona. Uno cuando, pues, digamos que conoce a alguien, se ilusiona, se enamora y le da de todo a esa persona y la trata como una reina, ¿no? También en el caso de pues, mujeres hacia los hombres. Y pues se da un momento que llega pues ese hastío, puede haber un rompimiento incluso por adulterio, ¿no? Entonces ahí queda pues uno dolido, dice uno, no, ya pues ninguna mujer o ningún hombre que venga pues ya les voy a creer o me voy a volver a enamorar. Entonces a partir de allí pues comienza uno a ver a ese sexo opuesto, ¿sí? Pues simplemente como eso, como un objeto, ¿no? Hay que ver, ¿no? Ya pues realmente tú sabrás estudiando esas situaciones qué es lo que se está manifestando pues allí, ¿no? Cuáles son los defectos y cuáles son pues los detalles. ¿M? Em, por aquí nos dice Jocelyn, a ver si no se queda frisado hoy como ayer, antier y otros días.
Ruth nos dice, para mí el arreglo personal identifica mi identidad y lo hago para sentirme yo bien y sentirme bien. Me gusta siempre estar bien arreglada, perfumada. Y claro, al estar bien arreglada te lleva a conquistar a los demás. Bueno, gracias Ruth por tu comentario. Pero pues ahí está, lo que hay es que reflexionar, ¿sí? Lo que hay es que reflexionar. Hay que ver incluso pues ese valor que uno le pone a verse de determinada manera. Y entonces si uno no se ve de determinada manera, pues que uno no vale. Entonces, bueno, lo que hay es que reflexionar. Vamos a traer a la luz, a sacar a la claridad quiénes son los que están participando detrás de las acciones que yo llevo a cabo, ¿sí? Pueden ser estas acciones buenas o malas. Recuerden que la conciencia va más allá de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿sí? Siempre, siempre, y lo digo como mujer, y lo digo de forma particular, y todavía hace unos días pues comentaba ahí con una compañera, ese mismo tema, ¿no? Ese mismo tema pues de el maquillaje y esas cosas. Y pues siempre surge pues eso, ¿no? Siempre pues las mujeres cuando hablamos de estos temas, hay algo como que evita que nosotras vayamos más allá en torno a la comprensión y en torno a ver realmente qué es lo que hay detrás de lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, pues lo que le queda a una es reflexionar y observar por qué yo estoy haciendo determinada cosa, ¿sí? Incluso ver por qué a mí me gusta verme a mí misma de determinada manera, porque entonces ahí hay detalles de ese automosexualismo y del yo narcisista. Entonces, yo me he visto, me maquillo de determinada manera y me miro al espejo y siento un enamoramiento por mí. Y hoy en día eso se está enalteciendo y se está vendiendo como algo muy bueno. Hay que tener ese amor propio, ¿no? Esa dignidad, ese yo me gusto, ese empoderamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un detalle bastante grande lo que es pues el narcisismo. Pero pues lo fundamental es que nosotros observemos, ¿sí? Observemos incluso todas esas preguntas, por ejemplo, que tú haces, llevarlas más allá, ¿no? ¿Por qué yo arreglarme identifica mi identidad? O sea, sí, identifica mi identidad, porque así dice que identifica mi identidad. ¿Cuál identidad? ¿Qué es lo que yo soy? Comenzando por ahí, ¿no? Porque nosotros tenemos un ser que es lo verdadero, que es lo real, un ser que tiene una verdadera personalidad, no esta personalidad que nos dan pues una diferente en cada existencia, eso viene siendo lo real, esa es nuestra verdadera identidad, pero yo me estoy identificando con esta careta, que es esta personalidad que me han dado en mi existencia. Realmente pues hay tantas cosas, ¿no? Sobre las cuales pues uno pudiera reflexionar. ¿Por qué yo me siento bien cuando me arreglo de determinada manera? Pero si no me arreglo de esa manera, entonces me siento mal, me siento triste y no quiero ni siquiera salir a la calle. Entonces ahí uno se da cuenta que hay unos condicionamientos, ¿sí? Y así, ¿por qué me gusta tal o cual manera? Porque bueno, hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar realmente. Am, bueno. Por aquí nos dice los jóvenes dioses. Es que todo esto tiene que ver con esta falsa realidad que vivimos. Me parece que nace de allí. Bueno, pues sí, si partimos del principio que todo lo que aquí pues hay es ilusorio, ¿sí? Y que nosotros pues en este mundo, digámosle que lo vivimos a través de lo que es esa personalidad, que precisamente pues es una careta, esa falsa personalidad, ¿no? Porque nuestro ser tiene su forma de ser. Pero recordemos que cuando nosotros desencarnamos, pues en la próxima existencia, si nos toca otra existencia, pues nos van a hacer un diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Entonces ahí nosotros, en base a nuestro karma, al dharma, ¿no? Aquello que generamos por nuestras acciones en la existencia pasada, pues se nos va a generar, digámosle así, se nos va a hacer ese diseño, ¿no? Que es una predisposición a lo que nosotros vamos a desarrollar o la forma de ser que nosotros vamos a desarrollar en base a los defectos que tenemos y al karma que tenemos que pagar, ¿sí? Entonces nosotros no somos así porque somos así, ya esa personalidad se diseñó y para nosotros desarrollar, ¿no?
esa verdadera personalidad de nuestro ser, pues hay que eliminar todo eso y todos esos yoes, todos esos defectos, todos esos defectos psicológicos. Entonces, pues partiendo de allí, de que esa personalidad pues es falsa, ¿no? Y es la careta para manifestarnos aquí en este mundo físico que es ilusorio, pues sí, absolutamente todo lo que existe aquí pues es falso. Y lo que andamos buscando pues es salir de esta falsedad, es salir pues de esta ignorancia, que nosotros verdaderamente pues seamos, ¿no? Lo que somos, que es el ser, lo que verdaderamente pues se manifieste en nosotros, se manifieste pues incluso a través de lo que es pues este vehículo físico, ¿no? Y para ello, bueno, hay que hacer un trabajo bastante fuerte. Em, bien, también nos dice, si es cierto, actualmente los hombres también están inmersos. Pues sí, están perdidos, muy perdidos. Em, por aquí nos dice Romina, hola Jessy, ¿cómo está? Si hace mucho calor y uno usa ropa corta y demás, a mí me gusta siempre vestirme con deportivo. Puede que sea vanidad. Chicos, yo no les puedo decir a ustedes, no, es que esto es vanidad, porque eso es como decirle, no, esto es malo, esto es bueno, ustedes tienen que hacer esto o tienen que dejar de hacer tal o cual cosa. La invitación es a que nosotros reflexionemos. Porque, a ver, si estamos, no sé, en una temperatura que pues, está sumamente caliente y algo sumamente húmedo, ¿sí? Entonces, pues ni modo, yo no me voy a estar poniendo pues un suéter o una camisa que me llegue pues hasta aquí, no, no, porque eso pues allá, ya lo que me va a generar pues a mí es un daño, me va a generar pues un contratiempo, me voy a asfixiar con tanta ropa. Entonces, pues hay que reflexionar, ¿no? Esto no se trata de que ya ahora, pues ya voy a dejar de usar tal o cual ropa, porque no, eso, ya esa muchacha dijo que eso es vanidad. Ahorita hablábamos del uso de las cosas. Si yo estoy pues en un ambiente que hace mucho frío, pues obvio me voy a poner entonces ahí el suéter, cosas que me cubran, ¿no? Para protegerme del frío, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que hacer también en esa, o sea, hay que reflexionar y hacer pues una confrontación lógica de las cosas. Pero aún así, con que hace mucho calor y obviamente no me voy a poner toda esa ropa encima, pues pueden haber algunos yoes que se estén manifestando ahí, ¿sí? Porque pues me puedo poner, no sé, determinada cosa con determinado diseño, mostrando tales o cuales partes del cuerpo que no es algo necesario y bueno, puede que ahí sí se esté manifestando pues esa vanidad. Todo es, todo hay que reflexionarlo, ¿no? Para llegar pues a ese punto de equilibrio en torno pues a las cosas. Eso no se trata que nos vamos a ir ahora pues de una polaridad hacia la otra polaridad, ¿no? Por aquí nos dice los jóvenes dioses, el color rojo y el amarillo me estresan, no así el verde o celeste claro. Bueno, a morir a eso. Imagínense pues uno dejarse mm, estresar, ¿no? Tan solo pues por un color. Eso pues es mucha debilidad, ¿no? Hay que eliminar eso. Nos dice Romina, yo nunca usé pestañas ni nada de esas cosas, ya no me pintaba, pero conocí a mi pareja y observé que mira mujeres y demás. Y me volví muy insegura, hasta me pinto y me siento inferior. Tengo que trabajar muchos de esos defectos. Gracias por su reflexión, Jessie, que tenga muy buenas noches. Pues sí, hay que trabajar muchísimo eso, ahí está pues todos esos complejos, ¿no? Que pues en base a lo que hemos aprendido de la sociedad, a las modas, a todos los estereotipos o prototipos, ¿no? Propios de nuestra cultura, como pues, como hablaba pues en un principio, uno va generando todas esas inseguridades, ¿no? Y aquí vemos cómo la lujuria pues también ayuda en ese proceso, porque pues yo tengo mi pareja, yo quiero gustarle a mi pareja, yo quiero que mi pareja pues solamente me mire a mí, ¿sí? Y bueno, ahí, por ejemplo, la pareja mira a otra persona, ahí vienen los celos, ahí viene la envidia, ahí viene la comparación, viene pues todo ese proceso de inferioridad, ¿no? Y eso se debe pues a la falta de comprensión, ¿sí? Hay que trabajar pues todo eso, hay que trabajar todo eso, ¿sí? Y ahí entonces podemos también ver esa dependencia, ¿no? En torno a lo que la otra persona
siente, en torno a la que la otra persona pues piensa y ahí uno pues ve la debilidad que uno tiene. ¿Sí? Entonces todo eso tiene uno que pues trabajarlo, ¿no? Y pues eliminar de su psicología. También pues ese detalle pues lo vamos a encontrar bastante, ¿no? Con este tema de la vanidad, hablando de ese gran detalle que es pues la belleza. Todos esos arreglos que uno se hace, esos procesos, operaciones, ¿no? Todos esos cambios, pues sí, tienen como base lo que es esa inseguridad, ¿sí? Am, por aquí los jóvenes dioses nos dice, siendo adolescente en los años 80, solía ir a bailar de galera negra y cabello largo. Me di cuenta que es un yo brujo combinado de lujuria. Deseaba que vieran en mí a alguien misterioso. Pues sí, pues sí. Fíjense que ahorita les hablaba, ¿no? Les mencionaba cómo la vanidad pues tiene mucho de brujería. ¿M? Fíjense que cuando pues uno busca llamar la atención, cuando una persona le dedica atención a uno, pues es energía, ¿no? La atención es energía. Y uno busca llamar la atención, uno busca ser el centro de la atención, que las miradas se vayan a uno, generarle a la otra persona ese gusto, meterse pues en la mente de la otra persona. Y cuando eso pasa, uno se siente bien, pero uno se siente bien porque uno está robando energía y uno está pues vampirizando a la otra persona, ¿no? Hipnotizándola, seduciéndola y así por el estilo. Entonces, sí, este yo pues tiene mucha relación, ¿no? Con lo que es la brujería. Am, puse esas tres fases de que es un hombre, no porque yo lo vea, si es porque son reales en la convivencia falsa. Bueno, sí, son de los conceptos que uno tiene pues que trabajar, que desestructurar, ¿sí? Sacarle la sabiduría. En el año 2011 no quería saber más nada de vivir en sociedad. Estuve 9 meses sin salir de mi pieza. Estaba feliz encerrado con mis gatos. Estaba en un miedo, desilusión y hasta ira con los demás. Fueron años tristes. Le había agarrado asco a los seres. Bueno, mucho que trabajar. Pedro nos dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos, que la divinidad te compense con salud y bendiciones. Bueno, muchas gracias a Pedro desde Venezuela. Nos dice por aquí los jóvenes dioses, pero no baje los brazos. Vi que estaba mal, seguí buscando y el que busca encuentra. Y bueno, aquí estoy agradecido de tener estas herramientas reales. Yo disfruto tanto de ver las estrellas en la noche. A ver. Bueno, vamos a ver, creo que ya pues no tenemos más comentarios con respecto pues a este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes pues por habernos acompañado y pues como siempre ahí nos queda pues la recomendación, ¿no? De que este defecto psicológico pues lo llevemos a reflexión para que podamos ver cómo se nos manifiesta de instante en instante en nuestro diario vivir y bueno, también pues complementarlo con lo que es la meditación reflexiva, ¿sí? Bueno, entonces con eso pues finalizamos por el día de hoy. Ya pues nos seguimos viendo las diferentes actividades para esta semana que viene con respecto a lo que viene siendo el curso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus preguntas, también por sus comentarios y bueno, que pasen feliz resto de la noche.